tal? Bienvenidos a una nueva semana política, el programa del Mostrador Televisión, para conversar, analizar, dialogar sobre política y otras hierbas. Tenemos, aparte de nuestro Mirko Macari de siempre, tenemos a un gran invitado, analista político, don Ernesto Aigla. Bienvenido. Gracias, Federico. Columnista del Mostrador y una relevante voz en los temas políticos. Es académico de la Universidad de Chile, pero voy a explicitar, voy a hacer lo que está hoy día es un estándar de la industria, explicitar las distintas calidades que tienen los invitados. En esto, aparte de analista político, y en esa calidad lo estamos invitando, es miembro del Comité Central del Partido Socialista, cuestión que no es la razón de la invitación. Puede ser que en otro momento lo sea, Ernesto, pero hoy día vienes como analista político. Sí, muy bien. Me parece bueno hacer estas distinciones, porque en realidad en la calidad de analista político uno más bien habla de lo que piensa que va a ocurrir que lo que quiere que ocurra. Ahora esto siempre se mezcla un poco, ¿no? Siempre, imposible que no sea. Pero yo creo que un estándar que hay que mantener en la industria, es decir, imponerla en la industria, que hoy día no se hace y estamos tratando que se empiece a hacer. Porque cuando una persona se sienta en un lugar, normalmente no tiene un solo sombrero, puede tener distintos sombreros, y es bueno que la gente que lo escucha, que lo ve, sepa. Sí. Y ahora te invitamos por el sombrero de analista político. Muy bien. Oye, bueno, yo creo que estamos a toda democracia cristiana esta semana, ¿no? Así es. Bueno, tenemos la Junta Nacional de la Democracia Cristiana este sábado, que yo creo que ya es el último hito importante en el cual la democracia cristiana pudiera hacer un cambio en su política, pero yo me atrevería a pronosticar que finalmente se va a ratificar el liderazgo presidencial de Carolina Goich. Yo creo que ella va, aquí me tiro un piscinazo. Yo creo que ella va a renunciar a la presidencia de la democracia cristiana. Creo que eso está significando una carga ya excesiva y no le suma mucho ser presidente de la democracia cristiana en este momento. Se especula que el viernes renunciaría. Claro, y eso también la liberaría un poco de las dinámicas internas. Y lo tercero importante es que yo creo que ella va a tener un gallito significativo en la Junta en términos de la candidatura de Rincón. La Junta de este sábado. Claro, de lo que es la candidatura de Rincón, a la cual ella se ha opuesto. Existe una acusación, una cierta opinión pública que se ha formado en torno a que este diputado tiene cuentas pendientes en materia de violencia intrafamiliar. Bueno, de acuerdo. Una condena que no cumplió. No, y además un fallo del Tribunal de Ética de la misma democracia cristiana, que habla que no tiene un estándar ético para ser candidato por la democracia cristiana. El Tribunal Supremo, ¿cómo se llama? No, pero yo creo que ahí más bien lo que ocurrió es que la Junta Nacional anterior señaló que él no podía ser candidato, que no tenía esos estándares. Pero yo tengo la impresión que la institucionalidad de tipo Tribunal Supremo de la democracia cristiana más bien lo absolvió. El Tribunal Supremo lo absolvió, la Comisión de Ética lo condenó. Así es. Porque el Tribunal Supremo fue contra la resolución de la Comisión de Ética. Que fue previo a. Claro. Entonces, bueno, pero es un tema muy emblemático, hoy día es un tema muy candente en la sociedad y es muy definitorio del tipo de liderazgo de Carolina Goich. Y bueno, y si ella tiene o no la fuerza como para evitar que Rincón sea candidato. Yo creo que eso va a ser un momento de mucha tensión. Inclusive hubo cierta especulación de que si no se bajaba la candidatura de Rincón, Carolina Goich podía hasta renunciar a su candidatura presidencial. Pero yo creo que es bien incierto, es probable que lo de Rincón se ratifique. Por eso ella está, lo último, yo creo que ella está creando un cierto terreno al decir de que ella va a hacer lo que la institucionalidad finalmente resuelva y que su opinión ya está dada al respecto. Pero es impresentable que ella siga siendo candidata si la Junta ratifica la candidatura de Rincón. Por eso yo creo que ella también va a salirse, yo creo que la renuncia, como tú dices, el día anterior o el mismo día a la presidencia del partido, yo creo que la empieza también como a desligar de las decisiones partidarias. Yo creo que ahí Claro, pero queda debilitada. Si Ricardo Rincón... Queda más debilitada, o sea, yo no sé... Más debilitada de lo que... pero saldría muy fortalecida
si logra Sí, que ella y resolver su ese gente, tema. que Ricardo Rincón no vaya, Sí, no sea y empoderado esto a no tiene candidato. nada que ver con las encuestas, si esto se trata de fuerza política. En el Sí. fondo la candidata de un partido es la que tiene que ser capaz de liderar ese partido e imponer o por el vía del convencimiento ciertos criterios. Criterios Sí, mínimos por a eso lo un menos. liderazgo, claro. En eso consiste un liderazgo, lo que pasa es que nos hemos olvidado de eso. Sí, además que hoy día la agenda de género en general y en particular lo que es el buen trato al interior de las familias y que no haya violencia intrafamiliar está en el ojo de la importancia de los temas de relevancia pública, ¿no? Claro. Ahora, yo creo que más en el trasfondo, aparte de todos estos temas que hemos señalado, yo creo que está también el futuro del centro político chileno. O sea, me refiero, si el centro político de aquí en adelante va a seguir siendo un centro social cristiano o va a ser un centro más bien laico, liberal laico, yo creo que esa tensión está instalada. O sea, yo creo que todos los actores políticos se están redefiniendo. La derecha un poco postergada porque logró ordenarse en torno a Piñera, pero en el centro esto es muy, muy claro, y en la izquierda, ¿para qué decir?, donde hay una fragmentación más o menos de 18 partidos. Entonces, pero yo creo que en el centro político estamos asistiendo a una disputa entre si ese espacio lo va a llenar hacia adelante un liberalismo más laico, como lo que representan, no sé, desde Ciudadanos o partidos de ese tipo, o el mismo Partido Radical vuelve por sus fueros, en fin. O sea, no nos olvidemos que entre 1930 hasta el 50 más o menos, el centro en Chile fue laico. Era el Partido Radical. Luego viene el periodo de la década del 50 hasta el 73, que el centro político pasa a ser social cristiano. Como cuando se descuelgan del Partido Conservador los Claro, jóvenes. exactamente, pero eso después de la dictadura se mantiene ese espacio social cristiano ocupando el centro político chileno, pero yo creo que los procesos de secularización de la sociedad chilena nos llevan hacia la posibilidad de que se instale un centro Y más además laico. es un proceso de secularización bastante rápido y con un crecimiento exponencial. Sí. Y no será, ya que estamos hablando de ese tema, que el mismo Partido Socialista, que se ha ido corriendo hacia el centro Sí. desde hace tiempo, ¿no?, por lo menos mayoritariamente, se ha corrido hacia el centro, sea el que el candidato natural, más que el radicalismo que vuelva por Sí. sus fueros, digamos, el Partido Socialista se asuma de un día para otro como Partido Socialdemócrata. Bueno, lo que pasa es, sí, eso es como el esquema, por ejemplo, alemán, que yo creo que además tiene una influencia especial en la democracia cristiana chilena. O sea, en el modelo alemán, bueno, existe un partido liberal pequeño, pero existe una gran socialdemocracia y una democracia cristiana Que es el partido más de derecha. que es como una centro-derecha. Y de más hecho, receptivo a las iglesias, claro, en cambio los otros laicos, seculares. Y yo creo que además lo que está en Alemania, yo creo que en Carolina Goich, ese esquema está muy presente, ¿no? Ese esquema político. Hay mucha influencia en la democracia cristiana alemana. Luego históricamente, después de la dictadura, toda una generación que fue a estudiar. Pero hay bueno, el Peta Fernández, entre otros, Sí, pues, nuestro ausente ministro del Interior. Carlos Uneu. Sí, pero ella es más por lo que uno le conoce sus declaraciones, de hecho sus votaciones, por ejemplo, en las tres causales de despenalización de aborto. Ella es una mujer, diría yo, más de centro-izquierda que de centro-derecha, que no es una Angela Merkel de perfil pero político. Más, lo social parecía más de centro-izquierda, pero es radiante conservadora en lo más liberal. Pero tiene que correrse más hacia hacia el centro-centro, por decirlo de una forma, para poder ocupar ese espacio y no entregárselo a la socialdemocracia completa. Claro, lo que pasa es que yo creo que el social cristianismo hoy en el mundo no es el centro, por este proceso más de secularización. O sea, cuando tú te instalas allí en esa disputa valórica, definitivamente quedas más bien situado como a la derecha del sentido común de los ciudadanos. Entonces yo creo que a la democracia cristiana le pasa eso, quiere estar en el centro, pero tiene un ideario. Su vinculación con la Iglesia Católica la lleva naturalmente hacia una centro Bueno, derecha. una Iglesia Católica que Juan Pablo II se derechizó y por lo tanto arrastró a los partidos social cristianos también a una derechización. Entonces, yo creo que en ese sentido
como para volver a la coyuntura, digamos. Yo creo que lo que está en juego en la democracia cristiana es una cuestión mucho más de fondo, o sea, es su sobrevivencia y en qué espacio va a sobrevivir en torno a qué identidad, y si esa identidad que ellos quieren jugar tiene o no hoy día audiencia, porque por último esa idea también del centro social cristiano, un poco en que nació la democracia cristiana, es una idea muy de la Guerra Fría, o sea... Muy antigua en ese sentido, claro, sí. Mirko tiene una tesis de que están disponibles para achicar el partido y quedar como un partido eje, ¿no? O sea, el sentido de la candidatura de Boric es pensando en el escenario que gana Piñera y qué partido se construye para después, ¿no? Claro, Un claro, partido claro. que en el nuevo sistema fragmentado es clave unos votitos para cualquier gobierno de cualquier signo, y eso le da un poder negociador, un poder cualitativo más que cuantitativo. Bueno, yo creo que el sector de Guterres Martínez, yo creo que ellos están un poco en esa estrategia, o sea, es aquí un partido demócrata cristiano que, aunque sea más pequeño en una etapa, sea el eje en un esquema de un gobierno que probablemente pueda ser de derecha, en el cual ellos son como la bisagra dentro del Parlamento, o sea, ningún gobierno que llegue o sea, ninguno de los gobiernos va a ser de mayoría, o sea, eso es casi unas pocas cosas que uno podría afirmar, o sea, no hay ninguna posibilidad de que en este sistema proporcional se constituya un gobierno de mayoría en función de hoy día las candidaturas que están en juego. Entonces, en ese esquema, esos partidos bisagras van a ser claves, van a ser decisorios. Y yo creo que en ese sentido la democracia cristiana puede mantener una vigencia, solo la hace mantener una bancada, que aunque más pequeña, juegue ese rol, ¿no? Tenga esa posibilidad de votar proyectos importantes con la derecha o con la izquierda, según sea el caso. Claro, y con un grupo ahí de la DC que tiene toda una historia una historia social y cultural con el mundo de la derecha, o sea, de relaciones que se forjan a la hora de la transición. Sí. ¿No? O sea, la relación con Burgos con Alamán, con Chávez de amigo. Claro, claro. Y por eso su distancia y su apreciación de todo ese mundo es con el Frente Amplio, porque estos son los nuevos, los que vienen a impugnar lo que hicimos nosotros. Hay reconocimiento, tú eres de acá, pero finalmente jugamos todo el mismo juego y nos reconocemos y nos aplaudimos, nos palmeteamos la espalda. Esas cosas son decisivas porque son lo que constituyen la política del día a día, la relación entre las personas. Sí, bueno, yo creo que además el binominalismo en Chile, que efectivamente va en baja, o sea, se está como en proceso de deshielo de esta república binominal. Yo creo que devino en cultura, o sea, yo creo que resolver binominalmente las cosas no se va a extinguir así de la noche a la mañana, o sea, el día que el fin del binominalismo llegue al Banco Central, a TVN, al Tribunal Constitucional. Al Tribunal Constitucional, o sea, entonces... Claro, este gobierno sigue empieza a estar en desventaja, sigue respetando esa lógica binominal, que ahora toca un consejero de la derecha. Bueno, hasta en la Corte Suprema. Bueno, en los nombramientos en general, por eso yo pienso que en realidad estamos en un proceso de transición desde esta república binominal hacia un nuevo sistema político más marcado por las identidades que te lo favorece el sistema proporcional. Pero yo estoy convencido que ese es un proceso de 5 años, o sea, es esta elección y la próxima. Y ahí queda fijado un sistema político por los próximos 20 años. Y en ese sistema, si eso ocurre con este nuevo sistema político donde se permita que las mayorías se reflejen más en los cargos de elección popular y en los cargos de designación política y académica, una mezcla de algunos cargos, ¿no? Podría llegar a tomar importancia, todo esto a propósito de una nueva constitución, de las nuevas instituciones, un verdadero tribunal constitucional, sea que esté radicado en una Corte Suprema con facultades como la de Estados Unidos de eso, o un tribunal constitucional que no esté cuoteado, sino que sean los mejores. Claro. Porque lo que ocurre es que es verdad que las minorías requieren protección de las mayorías. Sí. Las minorías tienen que ser protegidas en un sistema democrático porque si no se cometen atrocidades, abusos, pero no puede ser como el actual sistema. El abuso del actual sistema es que al final terminan gobernando las minorías. Oye, porque no es lo mismo proteger a las minorías que gobiernen las minorías, que es lo que ocurre hoy día. Los que requieren protección son las mayorías. Hoy día justamente. Y un tribunal constitucional que está pensado para eso, digamos. Por supuesto. Claro. Oye, pero retrotraigamos, ¿y qué importancia puede tener estos días que se dio
en el consejo del lunes de la Democracia Cristiana, si no me equivoco, de unos días para negociar posibles acuerdos parlamentarios y tienen que llegar con una propuesta a la Junta, que es plenipotenciaria el sábado, ¿no? Y se hablaba de una posibilidad de juntarse con el PRO, todo esto en relación a cuál va a ser el espacio que va a ocupar hacia adelante, ¿no? Lo que te habla del nivel de desquiciamiento. O sea, un acuerdo con de la DC con el PRO es desquiciamiento máximo. Yo no, claro, porque en realidad no me imagino un despropósito político, un mayor sinsentido que ese. Claro, porque en gran medida... Y hablaban de ciudadanos también, por eso está la cosa... En gran medida la decisión de la ADC se ha argumentado desde la ADC como de recuperar su impronta, su identidad, que ya no se lo está, que eso no estaba ocurriendo en la nueva mayoría, sobre todo en la presidencia del Partido Comunista, y terminar pactando con el PRO es como en realidad muy poco coherente, o sea, es como... Sobre todo de cuál es el espacio que quieren ocupar. Es desquiciado. Es desquiciado, sí. Pero yo creo que al final... ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es tu pronóstico, tu análisis prospectivo como analista? ¿Van a llegar a una lista única de la nueva mayoría, que pareciera lo más razonable? Yo creo que refleja un estado de desesperación, ¿no? Yo creo que lista única no va a existir porque simplemente no hay posibilidades de hacer encajar las aspiraciones y los cargos que ya hoy día existen en una lista única. Entonces, lo que la Democracia Cristiana está demandando es ir en dos listas con dos candidatos, pero en lo que se llama en la jerga una competencia regulada, ¿no? Y la competencia regulada significa aumentar la electividad de los candidatos demócratas cristianos. ¿Cómo se aumenta la electividad de los candidatos demócratas cristianos? Que un partido de la nueva mayoría concurra con la Democracia Cristiana, porque así se juntan más votos y la Democracia Cristiana, que es mayoría dentro de ese pacto, tiene más posibilidades de elegir. Pero nadie quiso hacer ese sacrificio, o sea, que ya era medio incoherente, pero el Partido Radical estuvo muy tentado de dar ese paso, pero igual era bastante difícil de explicar cómo iba a unir a la ADC con el Partido Radical a nivel parlamentario si unos apoyaban a un candidato y el otro apoyaban a otro candidato presidencial. Porque la razón es súper simple, porque lo importante es lo parlamentario, porque la presidencial la perdimos. Bueno, está todo el mundo pensando en esa lógica, se pierde. Bueno, eso yo preocupémonos de la parlamentaria. Yo creo que no un detalle. Eso lo tiene el PPD, lo tienen, todos están pensando en la pura parlamentaria, ¿no? Yo creo que ese no es un tema menor. Es de esa parte, esas partes que no se explicitan de la política. Pero yo nunca había visto en todas las elecciones anteriores una preocupación tan clara de los partidos políticos en relación a la lista parlamentaria. Siempre se ordenaba esto a partir del de la presidencial. Claro. Inclusive ese líder presidencial, Elwin en su momento, Lagos, yo creo, se metían claro, más o menos. Le daban al final como la potestad de cerrar la lista parlamentaria. Y ahí siempre morían 2 o 3, digamos, pero todos se sometían. O sea, hoy día es impensable que a Carolina Goich o a Alejandro Guiller los partidos le otorguen el poder de cerrar las listas. O decir, por ejemplo, el mismo Alejandro Guiller llamó a una lista única. Yo creo que era un poco un saludo a la bandera, pero de todas maneras hizo ese llamado. Entonces, pero ningún partido concurrió a decirle, ya usted, aquí tiene, le damos a usted el poder para contribuir a esta lista única. Nada, entonces... Candidatos presidenciales con olor a derrotados, pues entonces... Bueno, es complicado. La tienen difícil por delante, por decirlo así, pero yo creo que ese dato no es menor. O sea, los partidos están, ya sea porque tienen quizás expectativas menos confesables sobre el resultado presidencial, que quieren asegurar su espacio parlamentario, que es donde finalmente tú puedes resistir, ganando o perdiendo, pero es donde puedes resistir tu sobrevivencia como fuerza política. Pero sí, ese es un dato nuevo. O sea, yo no había visto nunca tanto los partidos concentrados en sus propias listas. Pero el problema es que pueden perder es decir, la nueva mayoría, si no se junta, no hace su pega con los renuncias que tiene que hacer, puede convertirse en minoría en el Senado. No sé si en la Cámara, pero sí en el Senado. Bueno, pero en definitiva yo creo que lista única no va a haber y competencia regulada, por lo menos en el sentido de que uno de los partidos importantes de la nueva mayoría, que hoy día se llama nueva mayoría, pero es lo que queda en el fondo de la izquierda de la nueva mayoría, se pase al pacto con la ADC, creo que tampoco se va a producir, y por lo tanto la ADC lo que necesita es partidos que le sumen un poco de votos
Pero ahí ya Oye, entró una separación, o sea, entre Ernesto, Ciudadanos, el PRO, el MAS, la IC. Ernesto, ¿qué pasa con la candidatura de Guille? El liderazgo de Guille aparece muy aislado de los partidos que le dan sustento, hay mucha desafección de parte de los partidos respecto a la candidatura. ¿Es inviable esto de querer ser un candidato independiente de una coalición de partidos? Ahí está el meollo del desencuentro. Bueno, yo desde el 90 hasta ahora nunca en la centroizquierda había habido un candidato independiente. O sea, y eso generaba una dinámica que, bueno, para los que veían así un poco más cómo se constituían las estructuras de poder, generaba que había un partido eje. Con Elwin era muy claro que existía una coalición, pero el partido que era más responsable que los otros de que esto se ordenara y fuera en una cierta dirección y que estuviera dispuesto a hacer ciertos sacrificios en algunos momentos en área de que tenía el candidato presidencial, era la Democracia Cristiana con Elwin, con Frederick Tagle, era el PPD y el PPD-PS en el caso de Lago, y fue el PS en el caso de Bachelet. Pero lo que pasa en este momento, yo creo que uno de los problemas que pasa con la candidatura del senador Guiller es que ningún partido siente que tiene una responsabilidad especial en relación a la candidatura y tampoco está investido de un cierto poder como para ordenar y arreglar los problemas propios, o sea, decir, mira, yo me sacrifico. Dar, pedir y dar. Claro, en función de que mi candidato es militante de mi partido, ya yo entrego 2 distritos, en fin, y de esa manera es capaz de ordenar. Nadie es capaz de hacer eso, entonces, y si a eso tú le sumas, o sea, una manera de arreglar un problema de que hoy día es un candidato no militante y eso genera un problema de organización. Bueno, reemplaza eso con un buen comando. Pero tampoco. Surgió la tesis de que para hacer una campaña horizontal había que tener un comando horizontal, o sea, cosa muy extraña porque en realidad hay que tener un buen comando para hacer campaña de cualquier tipo, inclusive una horizontal. Hasta para el compañero Curso. Claro, o sea, para el presidente Curso. Ahora, yo creo que de todas maneras Guiller recibió ayer un importante apoyo de la madre de la presidenta. ¿Tú crees que es importante? Yo creo que es importante porque le da una dirección a la campaña. O sea, uno de los problemas es que hasta el momento, bueno, se dice que porque está juntando las firmas, que la campaña empezará después del 4 de agosto, pero uno de los problemas es, bueno, pero claramente hacia dónde va el liderazgo y la campaña de Guillermo. Entonces, bueno, se desaparece la mamá de la presidenta, que es una persona influyente, o sea, que habla bastante, como, aunque no se dice así, pero representa bastante la opinión de la presidenta Bachelet. Dice, este es una candidatura para profundizar las reformas de Bachelet. Bueno, uno podrá estar en desacuerdo o no, pero es una dirección. O sea, yo creo que hay algo peor que seguir una mala línea política, que es no seguir ninguna. O sea, un poco el problema es que le falta una cierta claridad a la candidatura de Guillermo, de decir, mire, yo soy estas 4 o 5 cosas, yo represento esto, vóteme o no, lo que le parezca bien o no, pero esto soy yo. Yo creo que él no ha logrado fijar todavía esa identidad, y bueno, es parte del problema que hoy día enfrenta la candidatura de Guillermo, que yo creo que efectivamente lo que uno escucha quizás lo ve menos en los diarios, pero que lo que escucha en las conversaciones más privadas de la política es que existe bastante preocupación sobre el futuro de la campaña del senador Guillermo. Bueno, nos hemos entretenido bastante. ¿Puede que no llegue a noviembre? No, yo creo que llega. Yo creo que llegan los dos. Sí, por eso le estoy preguntando. Claro. No, yo creo que llegan ambas candidaturas, pero ahí el desafío también va a ser el tema de la segunda vuelta y el problema, y también con el Frente Amplio, el problema es que no existan, por ejemplo, acuerdos parlamentarios con la ADC, o que la ADC se sienta muy maltratada, independiente que sea verdad o no, va a dificultar que ese día concurran todos los demócratas cristianos a votar en segunda vuelta si Guillermo es el que pasa. Y el otro frente, el Frente Amplio no hablamos, pero este Frente Amplio se ha constituido su identidad en diferenciarse justamente de la nueva mayoría o de la concertación. Como tiene que ser. Claro, no tiene otra manera. Pero aleja el 50+1 completamente. No todo en política es ganar. Entonces, en este caso no, porque en este caso el Frente Amplio no. Lo que se aprendió del 2009 es que el arte de que la derecha llegue al gobierno
pasa porque las otras fuerzas en segunda vuelta no pueden juntarse, que fue lo de Meo, concertación en torno a Frei. Estamos en una situación como esa. Y estamos reproduciendo el guión de manera bastante parecida, porque no es claro que todos los votantes de la DC o todos los votantes del Frente Amplio, si pasa Guillermo, vayan ese día a votar. Si el problema no es que tú estás siendo muy diplomático, yo creo que sí, yo creo que es casi uno podría aseverar que no va a ocurrir así. Hay dirigentes de la democracia cristiana que profeso dicen no votaríamos jamás por Guillermo. Y eso oye, se dice en público y en privado, entonces, y en el Frente Amplio lo mismo, uno lo escucha en público y en privado, que no van a votar por Guillermo. Bueno, entonces, lo que requiere Piñera es que, no es que vayan a votar por él, es que lo vayan a votar. Justamente, o sea, como cuando ganó el 2009. Que su 35-37% de la primera vuelta, cuando ya se disputa solo entre dos, y los otros no van a votar, o sea, puedes tú sacar el mismo, entre comillas, 35-37%, pero ya pasó a ser esa es la estrategia Chaude. Pasó a ser un 51%. Muchas gracias Ernesto Águila por acompañarnos. Gracias a todos, gracias a los que nos están siguiendo por las redes sociales y en fin. Nos vemos. Hasta la próxima semana.